Buenos días a todos, hermanos. Y hoy termina un año más, ¿verdad? Un año más en nuestra vida. Y como hemos cantado, hemos comprobado la fidelidad del Señor en nuestra vida. Y hemos comprobado también cómo Él nos ha provisto de todo lo necesario, tanto espiritualmente como materialmente. Nuestro hermano Antonio y yo hablamos del enfoque que debemos de tener en esta mañana en la palabra de Dios. Y sobre todo, aunque luego en el tiempo libre podamos contar también algunas de las experiencias que hemos tenido, pero enfocarlo fundamentalmente sobre lo que Dios significa para nosotros, lo que ha significado y lo que significará en cuanto a sus atributos. Claro, cuando yo me puse a meditar sobre el tema, digo, madre mía, ¿y cómo en 20 o 25 minutos puedo yo hablar de todo lo que el Señor significa para nosotros, verdad? Es difícil. Pero bueno, me trataré de enfocarme, dar algunas pinceladas, ver algunos aspectos, porque claro, un Dios creador, salvador y Señor de nuestra vida nos ocuparía muchas horas, ¿verdad?, para poder siquiera hablar algo de Él. Pues bien, hay un refrán, sabéis que el refranero español es muy rico, que dice, ¿conoces a fulanito? Dice, sí. Dice, ¿has convivido con él? Dice, no. Dice, pues entonces no lo conoce. Pues lo mismo ocurre con nuestro Señor, ¿verdad? Porque el cristianismo no es una religión inventada por los hombres. Es una revelación del Padre que ha querido revelarse a los seres humanos, y es una comunión permanente, diaria, con nuestro Dios. Nosotros nos relacionamos con Él mediante la oración y Él nos contesta mediante su palabra. Pero no solo por su palabra, sino también por la experiencia que vivimos cada día, ¿verdad?, con nuestro Señor. Experiencia de todo tipo. En las enfermedades, los accidentes, las dificultades, cómo nos abre puertas, otra vez se la cierra, cómo nos consuela, cómo nos da fuerza cuando estamos decaídos, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia, esa vivencia, es lo que enriquece el cristianismo, ¿verdad? Así que en primer lugar vamos a ir a la epístola, no vamos a ver muchos textos, pero vamos a ver algunos enfocados siempre en ese tema. En el libro de la epístola de los Hebreos, vamos a ver capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice así. Los textos que vamos a leer, sí, me gustaría que fuerais también teniendo vuestras Biblias y leyéndolos para vosotros. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en hijos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Aquí comienza, ¿verdad?, a hablarnos de que Dios se revela a los seres humanos, porque si Dios no se revelara, no podríamos conocerle, ¿verdad? Así que Dios toma la decisión de revelarse y se revela en primer lugar a Israel, al pueblo que Él escoge, y por eso dice que ha hablado de muchas maneras por 4.000 años, ¿verdad?, desde Génesis hasta Malaquías,
el Señor se revela y se da a conocer. Pero dice que en estos postreros tiempos, estos últimos 2000 años, ha hablado por Jesucristo. Y Jesucristo es la máxima expresión de Dios, porque dice que Él es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. ¿Qué pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué rechazaron a Jesucristo? Porque no les gustaba ni querían el Dios que Él revelaba. Un Dios que comía con publicanos, con pecadores, que perdonaba a una mujer adúltera, que sanaba, ¿verdad?, a ciegos, a paralíticos. Un Dios que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Parece ser que ese Dios no querían ellos ese Dios, ¿verdad? Creo que por eso le crucificaron, ¿verdad? El pueblo de Israel pues tuvo muchos privilegios, ¿verdad? Pero conocemos también su fracaso, ¿verdad? Y uno de los problemas que ellos también tenían es que cayeron también en el orgullo de hacer el pueblo escogido, pues que discriminaban, ¿verdad?, a los pueblos gentiles. Yo creo que no habían entendido mucho, ¿verdad? Ya aquella promesa a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones. No habían ellos entendido, por eso creo yo que le crucificaron. Bueno, pues os voy a contar, porque quiero hablar también desde mi propia experiencia en cuanto al conocimiento que he tenido del Señor, ¿verdad? Como ya muchas veces he contado, pues yo comencé, a asistir a una iglesia evangélica en el año 67, tenía entonces 21 años, y yo creía, ¿verdad?, que conocía a Dios, porque claro, yo había nacido en una familia cristiana, y entonces pues había estado en Nación Católica, estudiando el catecismo, etcétera. Y cuando yo comencé a asistir, pues comencé en septiembre y me convertí en noviembre, que por cierto al final voy a dar un testimonio que no he dado nunca en mi vida. Yo creo que ni mi mujer lo sabe, porque a veces me han preguntado, oye, ¿cómo fue tu conversión? Digo, pues yo no me acuerdo muy bien, pero en estos días he recordado los aspectos que luego lo contaré. Bueno, pues otro pasaje, yo comencé a estudiar la palabra de Dios y entonces pues hubo una serie de pasajes que me impactaron, ¿verdad? Me impactaron bastante. Vamos a leer un texto en Efesios, en el capítulo 2, los versos del 11 al 19. Porque este texto a mí, cuando yo lo empecé a leer, pues me causó muchísimo impacto. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así
que ya no sois, así que ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo leí este pasaje, empecé a reflexionar y digo, pero es verdad que yo estoy sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin conocimiento de Dios. Y empecé a reflexionar y digo, y aquí habla de un muro. Y yo decía, es que hay un muro que me impide el conocer a nuestro Dios. Ahí hay un muro de separación, lo mismo que ese muro que estaba hablando que había entre su pueblo y los pueblos gentiles. Pues yo eso lo veía a mí, ¿verdad? Había como algo que impedía o que había impedido a tener acceso al conocimiento de Dios. Tampoco entendía yo muy bien el significado de la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque no se me había explicado. Mucho catecismo, mucho rosario, Santa María Madre, pero yo no sabía la obra de Cristo en la cruz, no la conocía. Así que esto comenzó, ¿verdad?, a darme la luz. Y después, otra cosa que me llamó la atención, dice que crea un nuevo hombre, ¿eso cómo es? Entonces, ¿ahora qué somos? Y todas esas cosas me fue reflexionando y me fue dando luz poco a poco en el conocimiento de nuestro Dios, ¿verdad? Y una cosa que me llamó la atención, ¿verdad?, fue la misericordia de Dios. Hay una anécdota que dice que es cierta, no sé si la he contado algunas veces, que de Napoleón Bonaparte. Resulta que uno de los soldados de su ejército atentó contra él con el objetivo de quitarle la vida, pero no pudo hacerlo, fracasó. Entonces Napoleón condena a este hombre a la muerte. Pero la hija de ese soldado, no sé de qué manera, pero pudo tener acceso al emperador y fue a hablar con él para que no le quitara la vida a su padre. Napoleón le contestó, mira hija, tengo que hacer justicia y no le puedo perdonar la vida a tu padre porque ha atentado contra mi vida. Y ella le dice, Señor, yo no he venido a pedirle ni perdón ni que no haga justicia. Vengo a pedirle misericordia. Y entonces dice la historia que Napoleón perdonó a este hombre, ¿verdad? Y de todos los atributos que tiene el Señor, que tiene mucho amor, justicia, gracia, qué grande es la misericordia, ¿verdad? Cuando yo comencé a entender la misericordia del Señor, ¿verdad?, me causó también mucho impacto. Y después, otro tema que tenemos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí investigando, porque a mí aquello de un nuevo hombre me causaba mucha curiosidad. ¿Cómo será eso de que hay una creación nueva? Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 vamos a leer unos versos que tenemos en el capítulo 1, versos del 7 al 14. Dice así. Hablando de Juan, Juan Bautista, dice, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz, para que diese. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje es precioso, ¿verdad? Porque yo creía que yo era hijo de Dios. Pero es que la palabra de Dios nos dice que somos creación de Dios. Hijo de Dios solamente cuando se produce ese nuevo nacimiento espiritual. Y dice que aquella luz vino, refiriéndose a Jesucristo, para todo hombre. No solo para el pueblo judío, ¿verdad? Vino para todo hombre. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A revelarnos, ¿verdad? De forma maravillosa, el amor, la misericordia, la justicia de Dios. Por eso dice que es el reflejo de la gloria de Dios. Y dice que el mundo no lo conoció. Y sigue sin conocerlo, ¿verdad? Millones y millones de personas siguen sin conocer la obra maravillosa de Jesucristo. Siguen sin conocer a un Dios que nos ama y un Dios que quiere que todo ser humano llegue al conocimiento de la verdad. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Hay quien interpreta que a los suyos eran el pueblo judío, pero yo no lo interpreto así, sino que vino a lo suyo, que es toda la humanidad, que fue creada por él. Porque lo mismo lo dice el mismo texto. Él era la luz y vino para alumbrar a pueblo judío, a todo hombre, ¿verdad? Por lo tanto, yo así lo interpreto. Pero los suyos no le recibieron, no le recibieron. Ahí sí se está refiriendo efectivamente sobre todo al pueblo judío, pero también al pueblo romano, porque Pilato era el representante de los gentiles en ese momento y se lavó las manos. Miró para otro lado, ¿verdad?, cuando querían crucificar al Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Eso a mí me causó, porque entonces comprendí que yo no era hijo de Dios y que necesitaba ese milagro, ese nuevo nacimiento. Y dice, los cuales, los que le recibieron, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De nuestros padres, pues recibimos un ADN, tenemos una genética en este cuerpo, en nuestra alma, pero aquí se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a que si creemos, si nos arrepentimos, si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces el Espíritu Santo pone una semilla de la vida de Dios en nosotros. Eso es tremendo. Una semilla que es de vida eterna y que es una semilla nada más y nada menos de nuestro Dios y Creador. O sea, vamos a recibir un ADN espiritual que no teníamos. Y todas estas cosas, ¿verdad?, me iban calando en mí y me iba haciendo reflexionar. Y bueno, y ya para terminar, voy a hablar de mi testimonio. Pues en el mes de noviembre, en la iglesia que estaba asistiendo, que estaba ahí en la Gran Plaza, pues había unos cultos especiales. Y vino un hermano, Pena, que era pastor en Cádiz, y habló del rostro de Judas, del rostro de Judas. Y yo, conforme iba predicando, me iba sintiendo pues
una sensación rara. Y resulta que habló cuando dijo en la última cena, que estaba allí todos los discípulos, el Señor dijo: el que uno de vosotros me va a entregar, el que moja conmigo en el plato. Entonces el Señor le estaba dando a Judas misericordia, le estaba dando una oportunidad, la última oportunidad para que se arrepintiera. Cuando este hermano hizo el llamamiento y dijo: todos los amigos que estáis aquí hoy, el Señor también os está dando una oportunidad. Quizás sea la última, ¿verdad? Porque no sabemos si hoy es el último día o no. Así que esta oportunidad que tenéis, debéis de aprovecharla y arrepentíos y buscar la reconciliación con vuestro Dios. Entonces me ocurrió una cosa tremenda. Me vi reflejado en el rostro de Judas, ¿verdad? Y yo digo, pero es que yo estoy traicionando a mi Dios y Creador. Yo no le he aceptado. Yo no me he arrepentido. ¿Y sabéis lo que me ocurrió? Que entré a llorar amargamente. Y estuve llorando en medio de la congregación bastante tiempo. Y vinieron muchos a hablar conmigo, a ver qué me pasaba. Y yo no podía ni hablar. Aquella noche, hermano, estuve en mi cama casi toda la noche orando y llorando. Y por la mañana, cuando me levanté, experimenté por primera vez en mi vida la palabra del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa fue mi experiencia, hermano. Por eso el Señor es maravilloso, porque tiene misericordia de todos nosotros y quiere que le conozcamos, ¿verdad? Y quiere que le alabemos y quiere que tengamos comunión con Él. Y ya para finalizar, es tan maravilloso nuestro Dios, que en la misma epístola de Efesios dice que el Padre a Jesucristo se lo dio a la Iglesia por cabeza. Por eso Pablo hace esa similitud en el matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad? El hombre, el varón, la cabeza, y la mujer, la esposa. Y las arras del Espíritu, que también habla, que la recibimos por medio del Espíritu Santo. ¿Sabéis que las arras en un matrimonio se dan los anillos como un simbolismo de que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío? Pues hay un simbolismo precioso espiritual. El Señor quiere compartir con su esposa, con la iglesia, todo lo que tiene, tanto espiritualmente como físicamente. Y esa Jerusalén celestial que descenderá un día a la nueva tierra y a los nuevos cielos en donde mora la justicia, vamos eternamente a compartir como esposas del Señor todo lo que Él tiene. Así que al Señor sea la gloria.